Bienvenidas y bienvenidos a este programa. Gracias a nuestra invitada en esta ocasión, que es Marilena Bustamante. Marilena Bustamante es una mujer nacida en Guatemala, que tiene viviendo en México 30 años por lo menos, y que es, entre otras cosas, hermana de Emil Bustamante, un hombre desaparecido de su país en manos del ejército guatemalteco en 1982. Estamos hablando de una historia que está cumpliendo estos 30 años de haber iniciado. Como sabemos, la desaparición de personas es una conducta continuada, es un delito continuado, y bueno, por muchas razones es importante detenernos en este caso, que es uno de miles de una historia como la guatemalteca, que hoy entra en una recta en donde no sabemos si procesarán apropiadamente a un hombre como Efraín Ríos Montt, identificado claramente con la práctica de desapariciones forzadas en su país, entre otras cosas. Hemos visto en este arranque de 2012 el inicio de una causa judicial en contra precisamente de Efraín Ríos Montt. Una jueza resolvió que existen evidencias para vincular a Ríos Montt, quien gobernó a Guatemala bajo la figura de una junta militar de 1982 a 1983, tiempo suficiente para establecer estadísticas de horror, como se puede apreciar en las muchas investigaciones que se tienen al respecto, y ha encontrado esta jueza que hay elementos suficientes para abrir esta causa judicial, en este caso por la matanza de más de 1,700 indígenas, como parte de las acciones contra insurgentes o contrarrevolucionarias. Está el caso en manos de la jueza Carol Flores, quien señaló en su momento, hace algunas semanas, que existen indicios racionales de criminalidad por su posible participación en los hechos, y generar por lo menos 23,000 desplazamientos, 23,000 personas que tuvieron que desplazarse en un entorno de esta naturaleza. Hay que decir que la defensa de Efraín Ríos Montt, un hombre de 85, 86 años, sostiene que él no tenía control de las operaciones en los campos de batalla durante el conflicto. Es esta guerra, este conflicto interno guatemalteco, como le han llamado, que se extendió durante 36 años, de 1960 a 1996, y que tuvo en este capítulo de Ríos Montt una de las partes más graves relacionadas con desapariciones forzadas. Sabemos de los miles de muertos, cerca de 300,000 muertos que durante este periodo ocurrieron, muertes que ocurrieron precisamente en este conflicto, en esta situación guatemalteca, y bueno, pues cerca de 300,000 muertos y un número aproximado de 45,000 desaparecidos de forma forzada. Uno de ellos, Emil Bustamante, tu hermano. Gracias por estar aquí. Bienvenida. Gracias a ti, Carmen, por darnos esta oportunidad, por darle voz de nuevo a un desaparecido y con él a 45,000. Como tú bien lo acabas de señalar, en Guatemala existe la monstruosa cantidad de 45,000 detenidos desaparecidos. La mayoría, según los investigadores, ocurrió en el periodo de facto de Ríos Montt. Tú dijiste que él gobernó bajo una junta, eso fue solo al principio. Él desplaza después a un triunvirato, que es al que nombran, digamos, los jóvenes militares, que son los que perpetran golpe de Estado, y se queda solo él gobernando. Entonces, él y además él se queda como ministro de la defensa, o sea, no nombra a un ministro de la defensa como se acostumbra, sino que él era el jefe de las Fuerzas Armadas de Guatemala, y además era el ministro de la defensa, y nombra como viceministro al que posteriormente le da golpe de Estado, al general Mejía Víctores. Ambos hacen un plan que está perfectamente documentado, que es digamos, es la prueba contundente contra uno de sus operadores, que era el jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Héctor López Fuentes, que está preso en arresto en un hospital porque es un anciano que está enfermo o que se hace el enfermo, ¿no? Como ya hemos tenido lecciones en América Latina de estos generales que al último son indefensos y pobrecitos, ¿no? Pues bueno, Ríos Montt, por supuesto que tenía información de todas estas operaciones, llevan a cabo un plan maquiavélico, que es el plan Sofía, el plan Victoria 83, y
resulta que estos planes tenían como objetivo involucrar a diferentes bases en el país, sobre todo en el occidente de Guatemala. En la capital era la base de Matamoros. Justamente en esta base llevan a mi hermano cuando es detenido desaparecido, la base de un departamento de Huehuetenango fronterizo con México, el Quiché, San Marcos y Quetzaltenango. Eran todas estas bases militares las que entran en operación para llevar a cabo el Plan Sofía. Ellos le llaman el Triángulo Ixil porque son 3 municipios, es Nevaj, Cotzal y Chajul. En estos 3 municipios el Ejército Guerrillero de los Pobres había mantenido una operación constante y simpatía de la población. Pero la simpatía de la población no significaba que habían armado a la población, ¿no? Era población desarmada. Y según lo que dicen los investigadores, habían detectado a 5 grupos en el Quiché. Pero los 5 grupos no pasaban más de 30 gente, de 30 guerrilleros, y que eran niñitos indígenas, ¿no? O sea, contra un ejército, uno de los mejores formados de América Latina. Entonces, es de suponer que fue una guerra totalmente dispareja, ¿no? Y totalmente dispareja porque estos 1.700 indígenas que tú señalas que fueron asesinados, 24.000 desplazados, es aberrante porque las estadísticas dicen que el Plan Sofía tenía como objetivo quitarle el agua al pez. El agua al pez. El agua al pez. Quitarle el agua al pez. Y el agua al pez, el pez por supuesto que eran los guerrilleros, y el agua era digamos, el apoyo que podía tener de la población hacia estos, ¿no? Pero fue desmedida la respuesta que dio el ejército guatemalteco con todas estas bases militares en contra de una población civil desarmada. Se trató de eliminar a un sector claro de la población maya indígena guatemalteca. 300.000 se calcula que perdieron la vida en ese largo periodo de Guatemala. La definición incluso de lo que pasó, llegaron al punto de llamarle conflicto interno, pero ¿cómo le llamarías tú a lo que sucedió durante esas décadas? Mira, yo ni siquiera le llamaría guerra, Carmen. ¿Cómo le llamarías? Yo creo que es un ejército brutalmente preparado y armado hasta las narices. La mayoría de sus oficiales entrenados en la Escuela de las Américas. Uno de ellos, el general Efraín Ríos Montt, su primer entrenamiento lo tuvo en la escuela cuando estaba en Panamá, antes de que se pasara a Fort Benning, lo que es actualmente este Instituto Hemisférico de Cooperación para el continente latinoamericano o algo así. ¿No le llamarías guerra? Dijiste. No le llamaría guerra. ¿Cómo le llamarías? Yo le llamaría un experimento brutal del ejército guatemalteco contra un grupo de gente armada, ¿no? De gente que realmente yo considero que tenía la razón, que en Guatemala hay un sistema que sigue vigente de explotación brutal, donde todos los espacios políticos se habían cerrado, donde no había forma de acceder al poder, digamos, por la vía democrática, porque se había eliminado a los mejores hombres intelectuales de Guatemala, que no eran hombres identificados, digamos, con la izquierda, sino que eran socialdemócratas, ¿no? Entre ellos Manuel Colón Argueta, Alberto Fuentes Mohr, Tito Mijangos, abogados notables, ¿no? Pero que peleaban en función de ¿qué? De que en Guatemala hubieran salarios justos, ¿no? Que no se explotara a los trabajadores de la forma que se estaba haciendo, que hubiera más oportunidades, sectores democráticos de participar en las elecciones, digamos, a través del voto, pero se cerró, Carmen, o sea, absolutamente todos los espacios, ¿no? Entonces, no le puedes llamar guerra cuando no estaba involucrada la mayoría de la población. Naciones Unidas, a través de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, dice que jamás la guerrilla fue una amenaza real para el Estado guatemalteco. O sea, no llegaron ni siquiera a 4.000 gentes. Con un dato, Carmen. El ejército guatemalteco tenía en 1982, según Victoria Sanford, 1 millón de paramilitares con las PAC, sí sabes que son las patrullas de autodefensa civil, y 23.000 efectivos militares preparados. Entonces dime, ¿eso se le puede llamar una guerra? ¿Qué es, Carmen? Yo no logro encontrarle un nombre. El concepto que define. El concepto que pueda definir. O sea, tú me lo preguntas y yo me siento,
¿Y qué fue? Porque yo me lo sigo preguntando Conflicto también, ¿no? interno le llegan a llamar. ¿Será conflicto interno? Bueno, déjame, Marilena, hacer una pausa y regresar en esta conversación. El punto aquí, y te lanzo la pregunta, es ¿qué expectativas tienes tú como una mujer absolutamente vinculada biográficamente con esta historia, por ti misma, por tu hermano Emil, que está cumpliendo 30 años también de haber sido desaparecido, de estar desaparecido, no se es desaparecido, sino se está desaparecido? Una vez que vemos que este 2012 nos amanece con la información de que Ríos Montt está en un proceso judicial abierto, de que hay una jueza que dice en tu país hay elementos racionales para suponer acciones de criminalidad que incriminan, que vinculan al propio Efraín Ríos Montt. Después de la pausa te pregunto.